Saludos futboleros. Boca ganó el clásico en cancha de River y Úbeda tuvo su mejor partido desde que es el director técnico del equipo. Para este partido, Úbeda repitió el equipo, por lo menos los 10 jugadores de campo, ya que el único cambio que hizo respecto al partido de Copa Libertadores fue el ingreso de Bray por Marchesín, que se lesionó justamente en ese encuentro. Si bien el primer tiempo le fue bastante difícil porque el equipo local presionaba alto y no lo dejaba jugar con tranquilidad, Paredes pocas veces pudo hacerse con la pelota en los primeros minutos, en los primeros casi 40 minutos diría, pero cada vez que tenía la pelota Boca y más allá de esta presión que hacía River, intentaba salir jugando y las veces que lo podía hacer dejaba claro que era muy directo, ya que en un par de pases trataban de dejar mano a mano a alguno de los delanteros. Las primeras situaciones o en estos minutos en los que le costaba generarlas o encontrarlas, quizás pudo haber tenido alguna más si Merentiel controlaba bien, pero desaprovechó un par de estas situaciones. Así fue prácticamente todo el primer tiempo, pero en los últimos minutos, 5 o quizás menos, River sintió quizás el cansancio de tener o de haber sostenido esa presión durante tantos minutos, se dio un poco el protagonismo, se metió un poco más atrás, le dejó la pelota a Boca y cuando lo dejaron manejar la pelota a Paredes, hizo realmente lo que quiso y en un par de minutos generó un par de situaciones de gol que Merentiel tampoco estaba aprovechando, pero una pelota, una de esas, tras el remate justamente del delantero uruguayo, pegó en la mano de un defensor y con la intervención del VAR se sancionó un penal que Paredes cambió por gol y llevó al equipo al descanso con ventaja en el marcador. Este gol y esta modificación en el resultado hizo que River tenga que cambiar de plan y en el segundo tiempo, por lo menos los primeros 10 o 15 minutos, fue Boca el que presionaba, recuperaba alto y nuevamente Merentiel desaprovechó un par de situaciones, en este caso ya no por una cuestión de puntería, sino de malas decisiones o errores en la toma de decisiones, ya que eligió la jugada individual varias veces y hubo un par en las que lo más claro hubiera sido jugar a un costado. River siguió modificando su esquema y los jugadores que lo componían para tratar de generarle peligro a Boca, y así hubo unos minutos en los que Boca perdió el medio campo. Paredes, que ya venía con alguna molestia física desde el primer tiempo, ya no estaba tan participativo ni para distribuir ni para recuperar, por lo que se generaron en esos minutos un par de situaciones a favor del equipo local y el técnico Úbeda, como decía antes, para mí su mejor partido, al menos en cuanto a la lectura del mismo y la ejecución de los cambios en ese sentido, modificó el medio campo, salió justamente Paredes, había salido también antes Merentiel para que ingrese Ceballos y salió Aranda, que tuvo un partido difícil porque contra esta presión que hacía River en el primer tiempo tuvo pocos momentos de espacio para jugar tranquilo y era siempre difícil encontrarlo para los compañeros, por lo que tuvo un partido de pocas participaciones. Creo que más que errático fue eso, que no pudo realmente jugar. Los que ingresaron por ellos en el medio campo fueron Belmonte y Herrera, y así Boca armó un 4-2-3-1 con Belmonte y Delgado en el centro, por la derecha Escasíbar, por izquierda Ceballos, delante del doble 5 Ander Herrera y como punta Vareiro y después Jiménez. Con este esquema y un medio campo más compacto y con más jugadores, Boca volvió a ordenarse y ya no recibió tantas situaciones ni tanto peligro, más allá de algún centro de Acuña que podía desbordar con facilidad a Weigand desde el primer minuto de partido. Por el contrario, en esos últimos minutos, las mejores o más claras situaciones de peligro fueron para Boca, con contraataques de Ceballos, justamente, que también creo que fue un acierto de Úbeda interpretar que ese era el primer cambio cuando River se venía, porque casi todas las situaciones de ese segundo tiempo o desde los cambios fueron del Changuito Ceballos,
que en todos los casos terminó jugando o eligiendo la jugada individual, pero hacia afuera. No pudo ganar nunca hacia adentro, hacia su derecha, que es su pierna hábil, ni tampoco aguantar para que llegue algún compañero de frente, por lo que siempre, como decía, armó la jugada para su pierna izquierda y los remates fueron todos débiles y fáciles de controlar para el arquero de River. Si bien Boca tuvo todas estas situaciones, como decía, primero con Merentiel, después las de Ceballos y alguna también de Jiménez cuando ingresó, casi termina lamentándose de haber fallado tanto, porque en una de las últimas jugadas del partido, en un centro que tiró River ya casi con desesperación, tiraban los centros al área, cayó Martínez Cuarta por un empujón de Blanco, pidieron penal, el árbitro no lo cobró, el VAR tampoco intervino y así se salvó Boca, porque realmente podría haberse cobrado penal y castigar de alguna forma la falta de efectividad que tuvo durante todo el partido. Como decía al principio, creo que fue el mejor partido de Úbeda, desde la lectura del mismo, como dije en algún momento, que en general era algo que me parecía que era un punto débil del entrenador de Boca. Como siempre decimos, con el ejemplo del cambio de Ceballos frente a Racing como el más extremo, pero más de una vez me había parecido que no estaba interpretando bien lo que pasaba en cancha o en el partido. En este caso me parece que el plan fue perfecto y que lo fue adaptando también con las variantes que tenía ese mismo plan, haciendo las modificaciones justas en el momento justo.